Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas y transformadoras de todos los tiempos, la vida de Moisés. No es solo un relato antiguo, es una epopeya llena de fe, dudas, milagros y sobre todo, una demostración increíble del poder y la fidelidad de Dios en las situaciones económicas, porque este viaje nos llevará desde las aguas del Nilo hasta la cima del monte Sinaí. La historia comienza en un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Eran esclavos en Egipto, oprimidos por un faraón cruel que temía su creciente número. En su desesperación, el faraón ordenó una atrocidad en que todos los bebés varones hebreos fueran arrojados al río Nilo, pero en medio de esta tragedia, la fe de una madre desafió al imperio. Una mujer llamada Jochebed, para salvar a su hijo recién nacido, lo colocó en una canasta de juncos y la dejó flotar en el río, confiando en que Dios lo protegería. Y aquí ocurre el primer milagro. La canasta no se perdió en la corriente, sino que fue encontrada por la propia hija del faraón. Conmovida por el llanto del bebé, decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño que debía morir se crió como un príncipe de Egipto, recibiendo la mejor educación y viviendo en el lujo del palacio. Pero a pesar de su estatus, algo en su corazón lo conectaba con su pueblo oprimido. Un día, ya adulto, Moisés vio a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo. En un arrebato de ira y justicia, intervino y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Pensó que nadie lo había visto, pero su secreto fue descubierto. Temiendo la furia del faraón, Moisés huyó de Egipto, dejando atrás su vida de príncipe y adentrándose en el desierto de Madián. Allí, el príncipe se convirtió en pastor. Se casó con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y tuvo hijos. Durante 40 años, vivió una vida sencilla, cuidando ovejas y probablemente preguntándose cuál era su propósito. Había pasado de ser un príncipe a un fugitivo, y ahora a un simple pastor. Parecía que su vida había tomado un desvío sin retorno, pero Dios tenía un plan mucho más grande de lo que él podía imaginar. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Joreb, Moisés vio algo extraordinario, en una zarza que ardía en llamas pero no se consumía. Intrigado, se acercó, y desde la zarza, una voz lo llamó por su nombre. Era la voz de Dios. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, y que había elegido a Moisés para liberarlos. Moisés, el hombre que había huido, estaba lleno de dudas y excusas. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, preguntó. Se sentía insignificante, un tartamudo, no un líder. Pero Dios le respondió con una promesa que cambiaría todo. Yo estaré contigo. Dios no necesitaba la elocuencia de Moisés, ni su estatus de príncipe. Solo necesitaba su obediencia. Para ayudarlo, le dio a su hermano Aarón como portavoz, y le otorgó poder para realizar señales milagrosas. Con esta promesa divina, Moisés regresó a Egipto. Él y Aarón se presentaron ante el faraón y le entregaron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, con un corazón endurecido, se negó rotundamente. Y así comenzó un enfrentamiento épico entre el poder de un imperio terrenal y el poder del Dios del universo. Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Cada plaga era más intensa que la anterior y demostraba la impotencia de los dioses egipcios. El río Nilo se convirtió en sangre, ranas cubrieron la tierra, luego piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo de fuego, langostas que devoraron todo, y una oscuridad tan densa que se podía sentir. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los israelitas, pero en cuanto la plaga cesaba, endurecía su corazón y rompía su promesa. La 10ª y última plaga fue la más terrible. El ángel de la muerte pasaría por Egipto y se llevaría la vida de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. Pero Dios le dio a su pueblo una forma de ser salvado. Les instruyó a sacrificar un cordero sin defecto y a marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras el luto llenaba Egipto, el ángel pasó de largo por las casas marcadas con la sangre. Esta fue la primera Pascua, un recordatorio eterno de la liberación de Dios. Finalmente, con el corazón roto por la pérdida de su propio hijo, el faraón cedió y ordenó a los israelitas que se fueran. Más de 600,000 hombres, junto con mujeres y niños, salieron de Egipto, dejando atrás 400 años de esclavitud. Pero su libertad aún no estaba asegurada. Poco después, el faraón, lleno de ira y arrepentimiento, cambió de opinión y persiguió a los israelitas con su poderoso ejército de carros. Los hebreos se encontraron atrapados en el ejército egipcio detrás de ellos, y el mar Rojo delante. El pánico se apoderó de ellos. Parecía una trampa mortal. Le gritaron a Moisés: «¿Nos trajiste aquí para morir?». Pero Moisés, lleno de fe, les dijo: «No teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará hoy». Entonces, por orden de Dios, Moisés levantó su vara sobre el mar. Un viento fuerte sopló toda la noche,
y las aguas se dividieron, creando un camino seco en medio del mar, con muros de agua a cada lado. El pueblo de Israel cruzó a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Moisés volvió a extender su mano, y las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón. En ese Orela, Israel fue verdaderamente libre. Su viaje, sin embargo, apenas comenzaba. Ahora debían atravesar un desierto vasto e inhóspito. Pronto, comenzaron a quejarse. Tenían sed, y Dios les proveyó agua de una roca. Tenían hambre, y Dios hizo llover maná del cielo, un pan milagroso que los sustentó durante 40 años. A pesar de estos milagros diarios, el pueblo a menudo dudaba, se rebelaba y anhelaba volver a la esclavitud de Egipto. El clímax de su viaje en el desierto ocurrió en el monte Sinaí allí, en medio de truenos, relámpagos y una nube espesa. Dios descendió y le entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Estas no eran solo reglas, eran los principios de un pacto, una guía para vivir en una comunidad justa y en relación con Dios. Moisés pasó 40 días y 40 noches en la montaña, en la presencia misma de Dios. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo abajo se impacientó. Creyendo que Moisés no volvería, le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que pudieran ver, y construyeron un becerro de oro. Lo adoraron y celebraron, rompiendo el pacto casi tan pronto como fue hecho. Cuando Moisés bajó y vio esta traición, su ira fue tan grande que arrojó las tablas de la ley, rompiéndolas en pedazos. A pesar de la ira justa de Dios, Moisés intercedió por su pueblo. Rogó a Dios que los perdonara, recordándole sus promesas. La intercesión de Moisés nos muestra su increíble corazón de pastor, un reflejo del propio corazón misericordioso de Dios. Dios perdonó al pueblo, y Moisés volvió a subir a la montaña para recibir nuevamente la ley. Debido a su incredulidad y rebelión, la generación que salió de Egipto fue condenada a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que todos murieran. Solo sus hijos, una nueva generación, tendrían el privilegio de entrar en la tierra prometida. Incluso Moisés, por un acto de desobediencia, no pudo entrar. Desde la cima del monte Nebo, Dios le permitió ver la tierra de lejos, la tierra por la que había luchado toda su vida. Y allí, a la edad de 120 años, Moisés murió, y Dios mismo lo sepultó. La historia de Moisés es mucho más que la biografía de un hombre. Es la historia de la fidelidad inquebrantable de Dios. Nos enseña que Dios puede usar a personas imperfectas, llenas de dudas y miedos, para lograr propósitos extraordinarios. Nos muestra que Dios escucha el clamor de los oprimidos y actúa para liberarlos. Nos recuerda que incluso cuando nos sentimos atrapados entre el mar y el enemigo, Dios puede abrir un camino donde no lo hay. Cada parte de su vida tiene un mensaje para nosotros hoy. La canasta en el Nilo nos habla de la providencia divina en medio de la desesperación. La zarza ardiente nos recuerda que Dios nos llama cuando menos lo esperamos. Las plagas demuestran que ningún poder terrenal puede oponerse a Dios. El cruce del Mar Rojo es el símbolo máximo de liberación, y el maná en el desierto nos asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. Al final, la historia de Moisés apunta a una liberación aún mayor. Él fue un libertador, un legislador y un intercesor, pero fue un anticipo de Jesús, el libertador definitivo que nos rescata, no de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado y la muerte. Así que, la próxima vez que te sientas pequeño, incapaz o atrapado en tu propio desierto, recuerda a Moisés. Recuerda que el mismo Dios que dividió el mar y habló desde la zarza ardiente está contigo. Él tiene un plan para tu vida, y su poder es más que suficiente para guiarte a tu propia tierra prometida. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha inspirado, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.